Niño humilde salva a un anciano millonario en la playa y descubre un secreto que cambiará su vida. Bienvenidos. Antes de comenzar, por favor, denle like y suscríbanse para que podamos seguir creando historias como esta. El sol se alzaba con un calor abrasador sobre la arena dorada, y allí estaba aquel muchacho, apenas quinceañero, ofreciendo bebidas frescas a los turistas que buscaban un respiro de calor sofocante. Su voz se escuchaba clara y decidida al anunciar cada sabor, cada ingrediente y cada precio que él mismo había ideado para ganarse la vida con dignidad. Su familia pasaba por momentos difíciles, y esa pequeña nevera llena de refrescos se había convertido en el símbolo de su perseverancia y entrega diaria. Jamás había recibido lujos ni comodidades, pero tenía un corazón lleno de coraje y esperanza, cualidades que le habían enseñado desde niño en su humilde hogar. Le encantaba el mar, y aunque no sabía nadar perfectamente, sentía un respeto inmenso por las olas, pues desde pequeño contemplaba sus corrientes con una mezcla de temor y fascinación. Sus pies descalzos se hundían en la arena caliente cada vez que corría para atender a algún cliente sediento que reclamaba su atención. El sonido de las gaviotas lo acompañaba durante toda la jornada, recordándole lo afortunado que era por trabajar al aire libre mientras muchos de sus amigos no conseguían ni un empleo. Su sonrisa sincera y sus respuestas amables cautivaban a los bañistas, que veían en él esa chispa de optimismo que a veces falta en el mundo. Para él, vender bebidas no era solo un modo de sustento, sino un camino para acercarse a su gran sueño, reunir algún dinero para ayudar a su familia y, tal vez algún día, estudiar algo que lo apasionara. Aún así, nunca se olvidaba de regalar una palabra de aliento o un gesto amistoso a quien se cruzara en su camino. Su rutina empezaba muy temprano, incluso antes de que el sol terminara de salir, pues debía organizar su pequeña nevera, contar el cambio y asegurarse de que todo estuviera listo para la jornada. Su madre, una mujer trabajadora y fuerte, lo despedía con un abrazo caluroso y una sonrisa llena de orgullo, recordándole lo importante que era mantenerse honesto y humilde. Él caminaba varios kilómetros hasta la playa, bajo el cielo que despuntaba pinceladas anaranjadas, y cada paso lo llenaba de motivación para enfrentar el día. Al llegar, saludaba a los pescadores que volvían de la faena, aprendiendo de ellos historias llenas de tradición y sacrificio. A pesar de las dificultades económicas, su casa siempre fue un espacio de amor y cariño, donde el apoyo mutuo los mantenía unidos. Con esa fortaleza en el corazón, el muchacho afrontaba cualquier desafío con una actitud casi heroica, dispuesto a no dejarse vencer por la adversidad. Los turistas solían preguntarle sobre la vida local y él respondía entusiasmado, compartiendo anécdotas de su padre, un hombre que trabajaba en la construcción y que, a pesar de su cansancio, siempre le enseñaba la importancia de la honestidad. A muchos les parecía increíble la entereza y la alegría que mostraba, pues se notaba que no provenía de una familia adinerada ni recibía grandes apoyos. Sin embargo, el brillo de sus ojos denotaba una determinación especial, una llama que ardía con fuerza. De vez en cuando, algunas personas le dejaban propinas más generosas, conmovidas por su dedicación, y él agradecía con una reverencia discreta, valorando cada moneda recibida. Su jornada se extendía hasta bien entrada la tarde, y cuando notaba que las ventas disminuían, invertía esos momentos en entablar conversación con la gente, siempre con la mirada puesta a la posibilidad de aprender algo nuevo. El sonido de las olas se convertía en un himno constante, un acompañamiento natural que le recordaba lo interminable de sus sueños. Aunque su vida parecía rutinaria, él valoraba cada pequeña experiencia como un paso crucial hacia un futuro mejor. Lo inspiraba la firmeza del océano, que sin importar cuántas veces fuera golpeado por el viento, siempre mantenía su esencia y su ritmo. A veces, mientras descansaba unos minutos junto a su nevera, se preguntaba si algún día lograría abandonar esa rutina y dedicarse por completo a algo que lo apasionara aún más. Nunca perdía la fe, porque su madre siempre le decía que las grandes recompensas llegan a quien trabaja duro con humildad. Y así transcurrían sus días, llenos de arena en los pies, un sol implacable sobre su cabeza y una sonrisa en los labios que parecían no desaparecer. Sus amistades en la playa eran variadas. Otros vendedores, algunos pescadores y hasta niños se jugaban en la orilla. Cada uno le enseñaba algo nuevo, y él sentía que su educación iba más allá de las paredes de un salón de clases. Le gustaba imaginar historias de héroes que vencían la adversidad en el mar, y en su mente, él mismo se convertía en uno de ellos. Siempre llevaba un viejo reloj heredado de su padre, que más que un accesorio era un recordatorio de la importancia del tiempo y el esfuerzo. El brillo del día se reflejaba en su rostro, y aunque el cansancio se acumulaba, jamás se dejaba vencer por él.
Soñaba con formar una pequeña cooperativa para ayudar a otros jóvenes a encontrar un medio honesto de ganarse la vida. Cuando las tardes caían, las nubes teñidas de naranja y rosa le daban una sensación de paz, y él rezaba un poco agradeciendo la salud y la oportunidad de seguir adelante. Más de una vez había visto a personas meterse al mar sin precaución, y eso lo angustiaba, pero jamás imaginó que un día esa preocupación se convertiría en la chispa que cambiaría su destino. Le gustaba pensar que, de tanto ver a los socorristas, había aprendido algunos trucos para ayudar a la gente en el agua, pero nunca había tenido que ponerlos en práctica. El olor a sal y a brisa marina ya formaba parte de su vida, tanto que lo consideraba un perfume cotidiano. Tenía un gran respeto por los mayores, pues siempre pensaba que la experiencia de vida valía más que cualquier fortuna económica. Quizás por eso, cada vez que veía a un anciano en la playa, se acercaba para ofrecerle ayuda o un simple saludo amable. De esa forma, se había ganado el cariño de muchas personas, pero nadie imaginaba lo que estaba a punto de suceder y como un acto desinteresado sellaría su destino para siempre. El día que el océano rugió con una fuerza inusual, el muchacho presentía que algo grande iba a suceder, aunque no sabía si sería bueno o malo, pues el mar era tan impredecible como la vida misma, y la brisa parecía arrastrar consigo presagios de cambio. Las olas se alzaban con un vigor que no era común, y aunque trataba de mantener la calma, sentía en su interior una inquietud creciente cada vez que veía a los bañistas meterse sin cautela. Decidió colocarse cerca de la orilla con su nevera de bebidas, pensando que podría alertar a quien lo necesitara en caso de una situación peligrosa, pero jamás imaginó que ese día sería testigo de un suceso que marcaría un antes y un después en su vida. Mientras caminaba de un lado a otro atendiendo a algunos clientes, divisó a lo lejos a un hombre de avanzada edad que se aventuraba con demasiada confianza en un mar revuelto y lleno de corrientes traicioneras, y un nudo de preocupación le invadió el pecho. Su mirada se centró en ese anciano de cabellos blancos que, sin mostrar temor, seguía internándose mar adentro sin notar los peligros que lo rodeaban, como si la fuerza de las olas no fuera capaz de derribarlo. De pronto, la realidad fue implacable. Una gran ola lo cubrió por completo y lo arrastró varios metros mientras él, en un forcejeo desesperado, trataba de mantenerse a flote. En ese instante, el corazón del muchacho pareció detenerse, y sin dudarlo por un segundo, dejó todo abandonado en la arena para correr en busca del anciano, guiado por un impulso casi instintivo de rescate que nacía de su empatía y sentido del deber. Sus piernas rotaban con una firmeza inusitada, a pesar del temor que sentía al ver cómo el anciano desaparecía y volvía a emerger entre las agitadas aguas, luchando contra la corriente que amenazaba con engullirlo. Sin ser un nadador experto, el chico sabía que cada segundo era decisivo, pues la marea creciente y las olas enfurecidas no perdonaban el más mínimo error, y el anciano corría el peligro de perder todas sus fuerzas en cualquier momento. Al sumergirse en el agua, las corrientes casi lo vencen de inmediato, pero la determinación de salvar a esa persona desconocida lo impulsó a seguir, recordando las pocas técnicas que había aprendido observando los salvavidas locales. No veía nada con claridad. El vaivén de las olas le impedía mantener la cabeza erguida y la sal le irritaba los ojos, pero continuó braceando con la convicción de un héroe que no admite la posibilidad de fallar. De cuando en cuando, alcanzaba a distinguir la silueta del anciano agitándose desesperado, y eso le daba la fuerza necesaria para no rendirse. Logró finalmente agarrar al hombre por el brazo, y notó de inmediato que casi no respondía, pues el agotamiento y el agua que había tragado había minado su energía hasta un punto crítico. Con un esfuerzo colosal, el muchacho comenzó a nadar hacia la orilla, arrastrando al anciano y luchando contra la corriente, aferrándose a la esperanza de que alguien en la playa se diera cuenta y corriera a ayudar. Su respiración se aceleraba, y sus pulmones reclamaban aire fresco, pero una vez más el coraje superó al cansancio, impulsándolo a seguir adelante a pesar del ardor en los músculos. Consiguió sentir la arena bajo sus pies cuando, por un golpe de suerte, una ola menos violenta los empujó hacia aguas más someras, lo que le permitía incorporarse y tirar con más fuerza del anciano hacia la seguridad de la orilla. Allí, con el corazón palpitando a toda prisa y apenas pudiendo mantener el equilibrio, se desplomó junto al hombre que yacía inconsciente, recibiendo una ligera asistencia de algunos curiosos que finalmente se acercaron. Al percatarse de que el anciano no reaccionaba, el chico, a pesar de no tener un entrenamiento profesional, empezó a presionarle el pecho y a intentar expulsar el agua de sus pulmones, tal como había visto en algunas demostraciones de salvamento. Después de varios intentos, el anciano tosió violentamente, arrojando el agua que lo estaba ahogando y respirando de nuevo con suma dificultad, como si se aferrara a la vida a cada bocanada de aire.
Fue un momento de gran alivio y también de conmoción, puesto que el muchacho jamás había sentido una responsabilidad tan enorme en sus manos, y el peso de aquel instante le hizo temblar las piernas. Entre toses y respiraciones entrecortadas, el anciano abrió sus ojos y fijó la mirada en su joven rescatador, sin poder pronunciar palabra alguna, pero transmitiendo con los ojos un agradecimiento infinito. La multitud comenzó a rodearlos. Algunos tomaban fotos, otros trataban de ayudar con mantas y gestos de preocupación, mientras el viento y las olas parecían amainar levemente, como si fueran cómplices de aquel desenlace afortunado. El chico apenas podía mantenerse en pie, pero se quedó allí, junto al anciano, sujetándolo con cuidado, temiendo que se desvaneciera de nuevo. Por fin, llegaron los socorristas y paramédicos de la playa, quienes revisaron al anciano y comprobaron que se encontraba fuera de peligro inmediato, aunque requería atención médica para recuperarse del choque que había sufrido. Entre las voces y el murmullo de la gente, apenas se prestaba atención al joven héroe, que estaba empapado, temblando de frío y con un mar de emociones en su interior. Sin embargo, varios turistas que habían presenciado el rescate se acercaron a él para felicitarlo y hacerle saber que su valentía había salvado una vida. El anciano, una vez estable y todavía tumbado en la arena, pidió que lo ayudaran a buscar con la mirada al muchacho que lo había rescatado. Al verlo, se incorporó con gran esfuerzo y le extendió una mano temblorosa, tratando de expresar su gratitud de la forma más humilde posible. El chico, azorado y muy cansado, apenas pudo sonreír, y aunque sentía dentro de sí la satisfacción del deber cumplido, no esperaba ninguna recompensa, pues consideraba que ayudar era algo natural. Nadie imaginaba que aquel anciano de aspecto frágil tenía una vida llena de secretos, ni que contaba con una inmensa fortuna que había acumulado durante años de trabajo e inversiones. El muchacho, por su parte, solo atinó a recoger su nevera y sus pocas pertenencias, dispuesto a volver a casa con la emoción de haber hecho algo que sentía como correcto y necesario. Mientras el anciano era conducido a un hospital cercano, el chico quedó en la playa, intentando asimilar todo lo ocurrido, sin saber que su vida estaba a punto de dar un giro extraordinario. La arena seguía tan caliente como antes, el sol brillaba con la misma intensidad, pero algo intangible había cambiado en su corazón, como si el destino hubiera marcado ese día con fuego. Aquel rescate, que se desarrolló entre la fuerza bravía del mar y el temple de un joven valiente, sentó la base de una historia que apenas comenzaba a tejer sus hilos y que terminaría por asombrar a todos los que la conocieran. Tras el rescate, el anciano pasó varios días en recuperación, atendido por un equipo médico que se sorprendía de lo rápido que se reponía, teniendo en cuenta su avanzada edad. Mientras tanto, el muchacho seguía con su rutina de todos los días, vendiendo bebidas en la playa, aun con el recuerdo vívido de aquel momento en que pensó que la vida del anciano escapaba de sus manos. No tenía forma de saber más sobre el hombre que había salvado, ni mucho menos imaginaba la posición privilegiada que éste ocupaba en el mundo de los negocios internacionales. El joven creía que todo volvería a la normalidad, y aunque en su corazón llevaba la satisfacción de haber ayudado a alguien, no anhelaba nada más que la salud del anciano. Pero la noticia del rescate se propagó de boca en boca entre los lugareños y turistas, y empezó a crear un aura de admiración alrededor de la figura anónima del joven héroe de la playa. Poco a poco, la historia llegó a oídos de personas influyentes de la zona, algunos de los cuales se sintieron conmovidos y quisieron brindarle reconocimiento. No obstante, la humildad del chico era tal que incluso cuando se acercaban a entrevistarlo, él respondía con sencillez, atribuyendo su acto al azar o al puro sentido de responsabilidad que le habían inculcado desde niño. Al mismo tiempo, el anciano, ya recuperado, se encontraba en un hotel de lujo cercano, y entre chequeo y chequeo médico, su mente no dejaba de reproducir la imagen de aquel muchacho que se había arriesgado por un completo desconocido. Ese acto de valentía resonó en su conciencia de un modo peculiar, pues a lo largo de su vida había conocido gente que se acercaba a él solo por su riqueza o por meros intereses personales. No ocurría lo mismo con aquel muchacho de cabellos alborotados que, sin ningún cálculo, se lanzó a las olas embravecidas para salvar la vida de alguien que podría haber sido cualquiera. Con el paso de los días, el anciano fue recapacitando sobre el significado de esa muestra desinteresada de solidaridad y la comparó con todas las personas que, en su vasta trayectoria empresarial, habían intentado ganarse su favor con halagos falsos o promesas vacías. Empezó a sentir una mezcla de curiosidad y agradecimiento, dos emociones que no le eran muy habituales, pues rara vez se sentía impulsado a un acto de generosidad genuino.
Decidió entonces poner en marcha su equipo de seguridad y asistentes para localizar al muchacho y averiguar todo lo posible sobre su familia, su situación económica y sus aspiraciones en la vida. Aunque muchos consideraron esta búsqueda excesiva o extraña, el anciano la emprendió con la determinación de un hombre acostumbrado a lograr todo cuanto se propusiera. Descubrió, en primer lugar, que el joven no tenía una posición cómoda, que en su casa apenas contaban con los ingresos que él y sus padres traían con esfuerzo, y que vivían en un barrio muy modesto, siempre luchando para pagar cuentas y no caer en deudas. También supo que, a pesar de las dificultades, el chico jamás perdía la sonrisa y mantenía una visión esperanzada de la vida, como si en su interior habitase un optimismo inquebrantable. Esos informes llegaron a sus manos y lo conmovieron más de lo que habría querido admitir, pues se reconocía a sí mismo en la mirada de aquel joven que, muchos años atrás, cuando él era pobre y desconocido, había luchado por abrirse camino con fiereza. Fue así como entendió que el acto de salvamento que vivió no era cuestión de suerte, sino una consecuencia natural de la bondad y el coraje que anidaban en el corazón del chico. Con el pasar de las horas, su determinación por recompensar al joven se solidificó. Quería conocerlo personalmente, entablar conversación y ver sus ojos de cerca. Pero el anciano no deseaba llegar con ostentación, temor o imponiendo su estatus, sino de una manera que le permitiera ver la verdadera esencia de aquel vendedor de bebidas sin que se sintiera intimidado. Mientras tanto, el muchacho seguía con su jornada al sol, indiferente a las gestiones que se realizaban en segundo plano para forjar un encuentro que él ni se imaginaba. Cada día, se levantaba con la misma ilusión, cargaba su nevera y caminaba con paso firme hacia la playa, saludando a todo aquel que se cruzaba en su camino. Sentía que, tras aquel rescate, algo había cambiado dentro de él. Una certeza de que la vida podía tomar rumbos inesperados y que era preciso estar siempre alerta para hacer lo correcto. Esto se reflejaba en su forma de tratar a la gente, con aún más cariño, como si quisiera contagiar su optimismo a todo el que lo necesitara. Entretanto, en la ciudad más cercana, surgían rumores acerca de un millonario que había sido salvado de morir ahogado y que ahora se encontraba dispuesto a recompensar a su salvador con una suma enorme de dinero. Algunos lo tomaban como un simple chisme, otros se entusiasmaban con la idea de que la fortuna de aquel empresario alcanzara a uno de los suyos y mejorara la vida de más personas. Pero nadie sabía a ciencia cierta cómo ni cuándo se produciría el encuentro. Las especulaciones iban desde que el anciano ofrecería una lujosa casa en la playa, hasta la sospecha de que quizás lo adoptaría como un nieto simbólico, habiendo escuchado que el millonario no tenía descendientes directos. El muchacho, por su parte, no se enteró de esas habladurías, pues su padre le había enseñado a no escuchar rumores y dedicarse solamente a trabajar con honestidad. Un atardecer, cuando la playa ya se quedaba prácticamente desierta y él se disponía a guardar la nevera para volver a casa, un hombre elegantemente vestido se acercó. Sin aparentar arrogancia, le preguntó si era el joven que había salvado a alguien de un ahogamiento. El chico, sorprendido, asintió con timidez, sin comprender qué quería aquel hombre, y ofreció sus bebidas como acostumbraba. Entonces, el forastero, con tono amable, le explicó que trabajaba para el anciano a que había rescatado, y que éste deseaba verlo y agradecerle personalmente. El chico se quedó atónito, con el corazón repiqueteando en su pecho, pues no esperaba algo así. La primera reacción fue de confusión y hasta un poco de recelo, temiendo que fuera algún truco o broma de mal gusto, pero la expresión sincera del hombre le transmitió confianza. Acordaron un encuentro al día siguiente, en un lugar neutro, una cafetería sencilla de la zona, para que pudieran conocerse sin generar un espectáculo mediático. El muchacho pasó la noche nervioso, preguntándose cómo comportarse ante ese señor que le debía la vida, e imaginando todo tipo de situaciones, desde un simple abrazo de agradecimiento hasta las fantasías de una recompensa impensable. Sin embargo, su padre le aconsejó que fuera tal como era, con la honestidad que lo caracterizaba, y que no olvidara que el verdadero premio por salvar a alguien era la satisfacción de haber hecho lo correcto. Así, con esas palabras en la memoria, llegó el nuevo amanecer, y el joven partió sin su nevera, en busca de un encuentro que sería el comienzo de la más grande aventura de su vida. La mañana del encuentro amaneció con un brillo especial, como si el clima fuera cómplice de aquel suceso que iba a marcar un antes y un después en la vida del chico que vendía bebidas en la playa. Caminó hasta la cafetería acordada, un lugar sencillo con mesas de madera y un aroma a café recién hecho que podía percibirse incluso desde la calle. Allí, sentado en una mesa junto a la ventana, lo esperaba el anciano, acompañado de un discreto guardaespaldas y un asistente que no perdía detalle de lo que sucedía.
Lo primero que notó el muchacho fue la expresión amable del anciano, quien se puso de pie con cierta dificultad cuando lo vio entrar y abrió los brazos en un gesto de profunda gratitud. Se sintió un poco abrumado por la escena, pues no estaba acostumbrado a recibir ese tipo de reconocimientos, pero se acercó con respeto y le tendió la mano. El anciano insistió en abrazarlo, y aquel abrazo fue tan sincero que al chico se le humedecieron los ojos, como si por fin comprendiera la magnitud de lo que había hecho. Tras unos segundos, el anciano le ofreció asiento e inició una conversación que parecía inverosímil para alguien que, hasta hacía muy poco, veía a un desconocido a punto de ahogarse y cuyo único propósito era socorrerlo. Se presentó con su nombre y apellido, una identidad que el muchacho jamás había oído antes, pero que en los círculos de negocio significaba poder, fama y una fortuna incalculable. El joven se quedó perplejo al saber que aquel anciano a quien había salvado era dueño de varias empresas transnacionales y que se movía en un mundo que parecía sacado de películas y revistas. Sin embargo, la mayor sorpresa no fue el dinero, sino la actitud cálida que mostraba el millonario, quien se expresaba con sencillez, reconociendo que todo su patrimonio no habría valido nada si aquel día el mar lo hubiera reclamado sin que nadie lo socorriera. El muchacho, por su parte, mantuvo su compostura y su humildad. En ningún momento se mostró ambicioso o ansioso de la supuesta recompensa que se rumoreaba. Tan solo se limitó a responder con honestidad, explicando que había sentido la necesidad de ayudar porque veía el peligro inminente y no podía quedarse de brazos cruzados. El anciano lo miraba con una mezcla de asombro y admiración, pues en su dilatada carrera había conocido múltiples facetas de la codicia humana, y ahora, ante sus ojos, tenía a un joven que no pedía nada a cambio, que no mostraba exigencias ni interés oculto, solo gratitud por la oportunidad de que el anciano continuara con vida. La conversación fluyó con naturalidad, y el millonario aprovechó para preguntar sobre su familia, sus proyectos y sus sueños. El chico, tímido al principio, se fue abriendo poco a poco y contó que vivía en un barrio humilde, que trabajaba vendiendo bebidas para ayudar con los gastos de la casa y que su gran anhelo era algún día poder estudiar, tal vez administración o gastronomía, aunque no tenía muy claro el rumbo. Lo que sí tenía claro era su deseo de prosperar, de sacar a su familia adelante y de hacer algo positivo por su comunidad, pues creía que la unión podía cambiar vidas y destinos. El anciano escuchó cada palabra con atención, como si tomara nota mental de cada frase, y de vez en cuando asentía con la cabeza, comprendiendo las limitaciones y obstáculos que el muchacho enfrentaba a diario. Le confesó que años atrás, él también provenía de un entorno muy modesto, y que su éxito no había sido un golpe de suerte, sino el fruto de mucho trabajo, oportunidades adecuadas y la ayuda de gente que confió en él. Por eso, le explicó, deseaba devolver de alguna forma el gesto heroico de aquel rescate, y le preguntó sin rodeos cuál era su mayor sueño, su mayor aspiración. El chico sintió que el corazón se le aceleraba con la pregunta, pues no todos los días un joven humilde recibe la promesa de un apoyo directo de alguien tan poderoso. Pero, sin dejarse llevar por fantasías, habló con sinceridad sobre su deseo de abrir un negocio propio, quizás una pequeña cafetería o un local de comidas, donde pudiera poner en práctica su amor por la gastronomía y brindar oportunidades de empleo a otros jóvenes de su barrio. El anciano, con una sonrisa, señaló que era un sueño noble y factible, pero que la vida empresarial requería visión, preparación y un equipo comprometido. En ese punto, tomó un maletín que su asistente sostenía y lo colocó en la mesa, explicando que había preparado un obsequio para él. Sin demora, lo abrió y reveló una cifra de dinero que el muchacho jamás había visto en toda su vida, sumada a un documento que garantizaba becas de estudio en una prestigiosa institución. El joven se quedó sin habla, sintiendo que aquello era demasiado, algo inimaginable. Su reacción fue de asombro y cierto desconcierto, pues temía que aquello implicara algún tipo de condición o compromiso que no pudiera cumplir. El anciano se apresuró a tranquilizarlo, asegurándole que no pretendía comprar su gratitud, ni mucho menos. Le dijo que solo deseaba que ese dinero fuera invertido en algo que realmente lo hiciera feliz y que sirviera para mejorar la vida de su familia. Además, la beca era la manera más directa que había encontrado de ayudarlo a forjar un futuro sólido, pues sabía que la educación era un pilar fundamental para cualquier emprendimiento. El joven, con la voz entrecortada, declaró que necesitaba tiempo para asimilar todo aquello, y el anciano asintió con comprensión, sin presionarlo en absoluto. Se limitó a pedirle que, si aceptaba, también pensara en retribuir la ayuda que recibía a su comunidad, sembrando nuevas oportunidades para otros jóvenes. Fue una conversación emotiva,
marcada por la ternura y la gratitud, donde dos mundos opuestos se encontraron a través de un acto de solidaridad que no conocía fronteras de clase social. Al despedirse, el anciano lo miró a los ojos y le dijo que, más allá de cualquier acuerdo económico, lo consideraba un nieto adoptivo, no por lástima, sino por la conexión sincera que había nacido entre ambos al borde de la muerte. El chico regresó a casa con el corazón lleno de sensaciones encontradas, la alegría de saber que un camino lleno de oportunidades podía abrirse ante sus pies, pero también el miedo y la responsabilidad de usar ese don de manera sabia. Esa noche casi no pudo dormir, imaginando una vida diferente para su familia, calculando los riesgos y soñando con que, de esa semilla de generosidad, se multiplicaran los frutos para muchas personas. Todavía no podía anticipar todas las consecuencias que aquella reunión traería, pero algo en su interior le decía que el verdadero desafío apenas estaba comenzando y que la historia de un simple vendedor de bebidas podía elevarse hasta rincones insospechados gracias a un encuentro trazado por el destino y sellado con la fuerza del mar. Pocos días después de aquella impactante reunión, el muchacho decidió aceptar la oferta del anciano millonario, aunque no sin antes conversar largamente con sus padres. Les contó todo lo sucedido y les enseñó la documentación de la beca, así como el dinero que le habían ofrecido, una suma que escapaba de cualquier lógica dentro de su realidad humilde. Sus padres pasaron de la incredulidad a la emoción, y luego a un lógico temor, preguntándose si eso no implicaría una atadura difícil de cumplir. Pero el chico, con la mente clara, les explicó que el anciano había sido muy directo, no pedía nada más que la promesa de usar esas oportunidades con sabiduría y retribuirlas de alguna manera a la comunidad. Entre lágrimas y abrazos, la familia comprendió que ese podría ser el trampolín que tanto habían buscado para salir de la precariedad y acceder a un futuro más prometedor. Así, con una mezcla de alegría e incertidumbre, el chico se encaminó a la institución donde, gracias a la beca, recibiría una formación sólida en administración de empresas y gastronomía, sus dos grandes pasiones. Al principio, se sintió un pez fuera del agua, rodeado de compañeros que venían de familias acomodadas y con una visión muy distinta de la vida, pues raramente habían enfrentado carencias. Sin embargo, aquella sencillez que lo caracterizaba se ganó la simpatía de muchos, y pronto descubrió que su historia de vida inspiraba a quienes lo rodeaban. Entre clases de contabilidad, marketing y cocina básica, comenzó a tejer relaciones con profesores y alumnos que, al conocer su trayectoria y cómo había llegado hasta allí, ofrecían su apoyo y admiración. Su humildad no se empañó al verse sumergido en un ambiente de mayor lujo. Al contrario, el recuerdo de aquellos días en la playa, vendiendo bebidas bajo el sol abrasador, lo mantenía con los pies en la tierra, recordándole por qué estaba allí y cuál era su verdadera meta. Mientras tanto, el anciano, como un mentor silencioso, seguía sus pasos de cerca, recibiendo reportes sobre su avance académico. De vez en cuando, le enviaba cartas o se reunía con él para charlar y saber cómo se sentía en aquel nuevo mundo. Esa relación se fue fortaleciendo, no como la de un magnate y un joven humilde, sino como la de un abuelo orgulloso que veía florecer el talento y la perseverancia de su nieto adoptivo. En poco tiempo, el chico despuntó como uno de los más dedicados en su clase, combinando la teoría con los valores que había aprendido en su hogar, sobre todo la honestidad y la empatía hacia los demás. Sin embargo, el camino no fue siempre fácil. Algunas personas, ya fuera por envidia o desconfianza, lo acusaban de haberse ganado un lugar que no le correspondía, insinuando que tal vez había manipulado la situación para conseguir el favor del anciano. Rumores malintencionados y habladurías surgían aquí y allá, llevando a que el muchacho pasara por momentos de frustración y pena, pues nunca había buscado fama ni riquezas desmedidas. Fue entonces cuando su familia y el anciano se convirtieron en su principal sostén emocional, recordándole que cada ser humano tiene derecho a avanzar cuando se presenta la oportunidad, especialmente si la toma con honestidad. Con el paso de los semestres, el joven se enamoró cada vez más del mundo de la gastronomía, descubriendo en la preparación de alimentos una forma de expresar su creatividad y de conectar con la gente. También se dio cuenta de la importancia de gestionar un negocio de manera responsable y de saber liderar un equipo con empatía, algo que le enseñaban en las clases de administración. Por las tardes, cuando salía de la institución, se sentaba a reflexionar en algún espacio tranquilo y recordaba las playas, el sonido de las olas, el calor de la arena y a la gente que tanto necesitaba oportunidades. Soñaba con el día en que, finalmente, pudiera volver a esa vida con un proyecto propio, un local que fusionara sus dos pasiones y diera trabajo a jóvenes con historias parecidas a la suya.
Cuando cumplió la mayoría de edad, el anciano celebró un evento familiar en su honor, invitándolo a su casa, un enorme recinto que el chico jamás habría imaginado. Allí conoció a otros miembros de la familia lejana del millonario y a algunos socios de negocios, muchos de los cuales lo trataron con cortesía, aunque otros mantenían una mirada escéptica, considerándolo un intruso en aquel círculo. Pero el muchacho se mantuvo fiel a su forma de ser, hablando con sencillez y tratando de aprender de cada experiencia. Fue en esa reunión que el anciano compartió con orgullo la historia de cómo el chico le salvó la vida y cómo, desde aquel día, había decidido darle un impulso para que sus sueños no quedaran truncos. Las palabras del empresario resonaron con una fuerza emocional que conmovió a varios de los presentes, quienes empezaron a ver al joven con otros ojos, tal vez comprendiendo que la bondad y la gratitud pueden forjar lazos más fuertes que el propio linaje. Aún así, todo este trayecto de formación no estuvo exento de momentos difíciles. En cierta ocasión, el muchacho, abrumado por las exigencias académicas y los intentos de adaptación, se planteó abandonar todo y regresar a su antigua vida de vendedor de playa. Sentía que la presión era demasiada, que tal vez no estaba a la altura de las expectativas del anciano y de su familia, y que el dinero y la fama no le importaban tanto como la tranquilidad de trabajar bajo el sol, vendiendo refrescos y compartiendo sonrisas con los turistas. Fue su madre quien lo convenció de persistir, recordándole todo el sacrificio que habían hecho para que pudiera tener esa oportunidad única. El anciano también le brindó un consejo crucial. Lo verdaderamente valioso suele exigirnos atravesar dificultades que nos ponen a prueba. No dejes de intentarlo solo porque te asusta el tamaño de tus sueños. Así, encontró la fuerza para continuar, recordando que la vida le había dado una oportunidad que muchos ni siquiera podrían imaginar, y que renunciar sería una forma de despreciar todos los esfuerzos que se habían invertido en su formación. Finalmente, llegó el día de su graduación. Con toga y birrete, el chico sintió que ese era solo el primer escalón de la gran escalera que tenía por delante. En la ceremonia, tomó la palabra y agradeció a su familia, a sus profesores y al anciano que había creído en él. Todos aplaudieron, conmovidos, sin saber que en el corazón de ese joven palpitaba la semilla de un proyecto que, al florecer, cambiaría muchas vidas. Y así, mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo con destellos de colores, el chico recordaba aquel momento crucial en la playa, cuando decidió saltar al agua para rescatar a un desconocido, sin sospechar el horizonte que se abriría ante él. Entre abrazos y felicitaciones, se dio cuenta de que cada lágrima, cada desafío y cada momento de duda habían valido la pena, y que el verdadero trabajo apenas estaba por comenzar, pues se preparaba para dar los primeros pasos en el mundo empresarial con la firme intención de honrar la confianza depositada en él. Todavía no imaginaba todas las sorpresas que la vida le depararía, ni la dimensión del legado que construiría a partir de su acto de valentía, aquel día en que el sol brillaba con furia y las olas rugían con una furia aún mayor. La puesta en marcha de su proyecto fue más desafiante de lo que nunca imaginó. Aunque contaba con el respaldo económico y moral del anciano, así como la formación académica, abrir un negocio propio implicaba afrontar una larga lista de trámites, seleccionar un local adecuado y sobreponerse a la burocracia que, con frecuencia, puede entorpecer hasta la más noble de las iniciativas. Sin embargo, el chico avanzó sin perder la sonrisa, recordando los días en que, bajo el sol implacable, vendía refrescos a los bañistas, confiando en que la perseverancia siempre daba frutos. Decidió que el mejor lugar para su primer establecimiento sería cerca de la playa que lo vio crecer, de modo que pudiera mantener la conexión con sus raíces y brindar oportunidades laborales a quienes lo necesitaran. El local que encontró era modesto y necesitaba reformas, pero detrás de su fachada sencilla se abría una vista maravillosa del mar, y eso bastaba para que él viera un enorme potencial. Reunió a un equipo de jóvenes como él, algunos sin mucha experiencia, pero con ganas de aprender. Les ofreció formación básica en atención al cliente, higiene y preparación de comidas, y juntos comenzaron a dar forma al lugar, pintando paredes, limpiando y decorando con un estilo que fusionaba la calidez local con detalles modernos que había observado durante su formación. Al principio, el anciano lo ayudó a cubrir los costos más pesados, pero le hizo un pedido especial. El chico debía administrar el presupuesto con criterio y responsabilidad, justificando cada gasto y aprendiendo a valorar cada centavo invertido. Fue un ejercicio complejo, pero sumamente enriquecedor, que lo llevó a comprender que un negocio no solo consiste en abrir puertas y vender productos, sino que requiere constancia, disciplina y un control riguroso de las finanzas. Con el paso de los meses,
El lugar cobró vida y se convirtió en una especie de cafetería-restaurante con un menú versátil, que ofrecía tanto bebidas refrescantes como platos sencillos, pero preparados con la dedicación que él había aprendido en su carrera de gastronomía. Le encantaba innovar con recetas que mezclaban sabores tradicionales con toques creativos, ganándose, poco a poco, la preferencia de los lugareños y turistas. Varios de los antiguos compañeros de su barrio se integraron al equipo y aprendieron un oficio allí, encontrando un refugio laboral y humano donde su esfuerzo era valorado. El muchacho, por su parte, se encargaba de supervisar cada detalle, desde la calidad de los ingredientes hasta la atención que se brindaba a los clientes, esforzándose por mantener el espíritu de solidaridad y bondad que lo había caracterizado desde sus días de vendedor ambulante. Sin embargo, el éxito inicial atrajo también miradas de recelo e incluso competencia desleal. Algunos negocios de la zona empezaron a sentirse amenazados. Lanzaron rumores de que el muchacho solo había triunfado por el apadrinamiento de un millonario, minimizando su esfuerzo y su dedicación. Lejos de desanimarse, el chico respondió con trabajo y coherencia, tratando de dejar en claro que, aunque efectivamente había recibido un respaldo, la pasión y la constancia eran su verdadero pilar. Poco a poco, el establecimiento se convirtió en un punto de referencia, y mucha gente acudía no solo por la comida, sino también por la curiosidad de conocer al joven que había sido rescatista y emprendedor a la vez. Conscientes de esta fama, él y su equipo organizaron eventos benéficos, recaudando fondos para limpiar playas, rescatar animales marinos y apoyar a familias necesitadas de la región. De este modo, no solo ofrecían un servicio gastronómico, sino que sembraban una conciencia social que generaba un impacto positivo en la zona. El anciano se mantenía discretamente detrás de escena, orgulloso de ver cómo el chico manejaba la situación y crecía como un líder natural. De vez en cuando, lo visitaba para disfrutar de una comida y charlar sobre el rumbo de los negocios, compartiendo consejos y anécdotas de su larga trayectoria en el mundo empresarial. Así, el chico continuó aprendiendo, esta vez no en aulas, sino en la práctica directa, donde cada acierto y cada error se traducían en una enseñanza inestimable. El negocio no tardó en llamar la atención de medios de comunicación locales que, al descubrir la historia completa, desde el rescate hasta la transformación de vendedor de bebidas en un joven empresario, vieron en él un ejemplo de superación y lo llevaron a reportajes que daban esperanza a mucha gente. La cafetería-restaurante se fue expandiendo, primero con nuevas secciones, luego con planes para abrir sucursales en otras playas, todo con la misma filosofía de contribuir al desarrollo de las comunidades aledañas. Pero lo más emocionante para el joven fue ver cómo su familia, antes sumida en las limitaciones económicas, ahora podía vivir con mayor comodidad. Sus padres dejaron de preocuparse día y noche por las cuentas pendientes y se sentían profundamente agradecidos de que el muchacho no hubiera olvidado sus valores ni su origen. Él, por su parte, inscribió a sus hermanos menores en escuelas mejores, abriéndoles las puertas a una educación de calidad que ellos jamás pensaron tener. Pese a todo, el chico no se desligó de sus amigos del pasado ni de los puestos de venta ambulante en la playa. Cada vez que podía, iba a saludar a los antiguos compañeros. Si alguno necesitaba una mano, él estaba dispuesto a ofrecerla, recordando que un día también estuvo en esa posición. Fue así como poco a poco forjó una reputación de empresario joven, carismático y solidario, que no se avergonzaba de sus raíces, al contrario, las exaltaba como parte de su identidad. Sin embargo, sabía que con la prosperidad también venían nuevos desafíos, como la administración correcta de los ingresos, la contratación de personal confiable y la implementación de estrategias de marketing que conservaran la esencia humilde de su marca. Era una tarea titánica que ocupaba gran parte de sus días y noches, pero que también lo llenaba de vida. En cada decisión importante, recordaba las palabras de su madre: no olvides quién eres ni de dónde vienes, y así siempre sabrás a dónde ir. Ese lema se convirtió en su brújula, evitándole caer en la soberbia que a veces nace del éxito repentino. Mientras el negocio crecía y se consolidaba, el anciano le propuso participar en algunas reuniones de empresarios de la región para que presentara su proyecto y quizá obtuviera nuevos socios o inversores. Al principio, el chico sintió pánico escénico, temiendo que lo juzgaran por su lenguaje sencillo y su pasado humilde, pero el anciano lo tranquilizó, asegurándole que hablar con el corazón sería siempre su mejor carta de presentación. Durante una de esas reuniones, sorprendió a los presentes con su oratoria sincera, donde relató no solo los números de su negocio, sino las experiencias humanas que le daban sentido. Al terminar, recibió un aplauso efusivo y varias propuestas de colaboración.
No todas eran beneficiosas ni honestas, y tuvo que aprender a distinguir a los socios genuinos de los oportunistas que solo buscaban ganancias rápidas. Esa etapa, aunque emocionante, supuso un reto más para su integridad. El chico salió fortalecido y con la convicción de que podía expandir su cafetería-restaurante sin perder su esencia, siempre y cuando siguiera las lecciones que la vida le había enseñado: trabajo duro, humildad y empatía. Y así, mientras el sol volvía a ponerse sobre aquel mar que tantas veces lo había visto desfallecer de cansancio cuando vendía bebidas, él comprendía que el horizonte de posibilidades era infinito. Cada nueva tarea, cada nueva meta y cada nuevo problema eran parte de la aventura que comenzó el día en que decidió salvar una vida, sin saber que, al mismo tiempo, estaba salvando también la suya. Aunque todo parecía marchar bien, el destino aún le reservaba capítulos inesperados, pruebas que pondrían a prueba su determinación, la unión de su familia y la fortaleza de su vínculo con el anciano que había creído en él desde el primer día. En medio de su creciente éxito y de la buena reputación que su proyecto estaba cosechando, el muchacho vivió un acontecimiento que sacudió los cimientos de su vida con la fuerza de un terremoto emocional. Una tarde de verano, mientras supervisaba las actividades en su cafetería-restaurante, recibió una llamada urgente informándole que el anciano había sufrido un grave percance de salud y se encontraba hospitalizado en estado crítico. La noticia lo golpeó como un mazazo, pues aunque la edad del millonario ya presagiaba ciertas complicaciones, nunca había imaginado un desenlace tan repentino. Sin perder tiempo, dejó el negocio en manos de su equipo y corrió al hospital, sintiéndose de pronto como aquel chico frágil, y asustado le contempló el peligro en el mar. Encontró al anciano en una unidad de cuidados intensivos, rodeado de máquinas y doctores que luchaban por estabilizarlo. El solo verlo en ese estado lo llenó de una tristeza profunda, como si parte de su esperanza se desgarrara ante la posibilidad de perder a la persona que se había convertido en un abuelo y mentor. Durante días, la situación fue incierta. A ratos parecía que el anciano mejoraba, y en otros, recaía, mientras las visitas del muchacho se multiplicaban, aguantando largas noches en vela en la sala de espera, rezando en silencio y recordando cada instante compartido. La familia lejana del millonario también llegó, algunos con verdadera preocupación y otros, según se rumoreaba, más interesados en la herencia que en la salud del anciano. Por primera vez, el chico tuvo que enfrentar esa realidad inevitable de los acaudalados: las disputas familiares, las tensiones por el dinero y los intereses ocultos que a veces corroen las relaciones. Tratando de mantener la serenidad, se esforzó por quedarse al lado del anciano, tomándole la mano y hablándole con cariño, aunque éste se encontraba inconsciente. Fue en esa atmósfera tensa que surgieron dudas y críticas hacia la legitimidad de la ayuda que había recibido el muchacho. Ciertos familiares lo acusaron de haber manipulado al anciano, de haber aprovechado la vulnerabilidad de ese rescate en el mar para ganarse su afecto y ahora aspirar a parte de la fortuna. Esos comentarios hirieron al chico, lo llenaron de rabia y tristeza, pero también lo impulsaron a demostrar que su relación con el anciano se basaba en algo más puro que el dinero. Nunca, ni por un segundo, había contemplado la idea de reclamar una herencia, y todo lo que había recibido se había traducido en un proyecto de vida y de bien para los demás. No obstante, las malas lenguas eran difíciles de acallar, y tuvo que resistir a la tentación de responder con ira a cada calumnia. Buscó enfocarse en lo verdaderamente importante: la recuperación del anciano. Sin embargo, el estado del millonario se agravó con complicaciones propias de su avanzada edad, y los médicos convocaron a la familia para informarles que debían prepararse para un desenlace fatal, pues su organismo estaba debilitado y no respondía a los tratamientos. Aquellos días se convirtieron en una mezcla de angustia y resignación. El muchacho casi no se separaba de la cama del anciano, sintiendo una profunda impotencia al ver cómo la vida de su salvador espiritual se escapaba lentamente. Una noche, cuando la sala de visitas estaba en silencio y los familiares se habían marchado a descansar, el anciano recobró momentáneamente la conciencia. Sus ojos buscaron los del chico, y con un hilo de voz le pidió que se acercara. Le dijo que no temiera, que la muerte es un paso inevitable y que partía en paz, sabiendo que su fortuna y su legado podían quedar en buenas manos si él seguía adelante con el proyecto de vida que habían compartido. El muchacho rompió en llanto, asegurándole que haría todo lo posible por honrar ese voto de confianza. El anciano, con un leve temblor, sacó un anillo de su dedo y se lo dio, explicándole que era un símbolo familiar, un objeto que había pasado por generaciones y que representaba la fortaleza y la unión. Para el joven, aquello fue un gesto más valioso que cualquier herencia o cuenta bancaria,
pues era la forma de sellar una relación que había nacido en un momento de heroísmo y crecido la complicidad de dos almas que se habían comprendido más allá de las diferencias sociales. Esa misma noche, el anciano partió de este mundo con una sonrisa serena, dejando tras de sí un vacío enorme en la vida del muchacho, que sintió como una parte de su corazón se desmoronaba ante la pérdida de ese pilar fundamental. A partir de entonces, siguieron momentos de confusión. El testamento del millonario salió a la luz y muchos se sorprendieron al descubrir que, efectivamente, había dejado considerables sumas de dinero a su familia, pero también había reservado una parte significativa como un fideicomiso para respaldar los proyectos del joven. Al enterarse, ciertos familiares explotaron en cólera, acusándolo de manipulación y fraude. Sin embargo, los abogados del anciano defendieron la legitimidad de lo estipulado en el testamento, alegando que el millonario era plenamente consciente de sus actos y que aquella decisión respondía a su voluntad de apoyar el emprendimiento del chico. A pesar de sentir una mezcla de pena por la pérdida y gratitud por el reconocimiento, el muchacho no pudo evitar el remordimiento, preguntándose si todo ese dinero no provocaría más problemas de los que resolvería. Tuvo que comparecer ante tribunales para ratificar que no había influido indebidamente en el anciano. Fue un proceso arduo y doloroso, pues revivió la historia del rescate y cada momento compartido, mientras algunos familiares lo miraban con odio o desconfianza. Sin embargo, la verdad prevaleció. El juez validó el testamento, y el muchacho quedó como beneficiario de un considerable capital, destinado exclusivamente al crecimiento de su negocio y a la creación de obras sociales a favor de la comunidad. Lloró de nuevo, esta vez de alivio y responsabilidad, al saberse portador de un legado que podría ayudar a muchas personas, pero consciente de que su querido anciano ya no estaría para guiarlo. Aún así, lo sentía presente en cada decisión, en cada consejo que recordaba, e incluso la fuerza que obtenía al mirar el anillo que ahora llevaba siempre consigo. Y así, después de las tormentas que siguieron al fallecimiento del anciano, el muchacho enfrentó el dolor renovando sus votos de humildad y servicio, decidido a no defraudar la memoria de quien le confió su fortuna. Tal como aquel día en la playa, entendió que lo más importante no era poseer dinero, sino usarlo con sabiduría y corazón, del mismo modo en que había usado su valor para salvar una vida en el mar. Su proyecto, fortalecido por la inyección de capital, se expandió y con ello llegó la oportunidad de crear escuelas de formación laboral, comedores comunitarios y programas de cuidado ambiental que hicieron una diferencia real en la región. A pesar de la ausencia del anciano, las enseñanzas y el ejemplo de su bondad perduraron como un faro que guiaba al chico en los momentos de duda. La pena que sentía se transformó, lentamente, en determinación y esperanza, impulsándolo a seguir adelante, a reír cuando recordaba las anécdotas que compartieron y a luchar cuando el cansancio se hacía notar. De esta manera, su relato de superación cobró un matiz aún más profundo, pues ahora no solo era el héroe que había salvado una vida, sino el heredero moral de un hombre que había depositado en él toda su fe. Ante los ojos de muchos, se convirtió en una fuente de inspiración que demostraba que la solidaridad genuina y la humildad pueden trascender fronteras y tocar corazones, uniendo destinos que, de otra forma, jamás se habrían encontrado. Y en cada atardecer frente al mar, con las olas murmurando secretos al compás del viento, el chico cerraba los ojos y sentía la presencia del anciano, como una brisa suave que le recordaba que no hay barrera social, económica o de edad que no pueda romperse con un acto sincero de amor al prójimo. Con el paso del tiempo, el muchacho se consagró como un líder no solo en el ámbito empresarial, sino también en el social, siempre recordando sus raíces y el día que cambió su vida para siempre. Su cafetería-restaurante original se había transformado en una cadena con múltiples sucursales en diferentes playas y ciudades cercanas, contratando decenas de jóvenes que antes no tenían oportunidades laborales. Más que un simple negocio, se convirtió en un símbolo de esperanza y en una plataforma para impulsar iniciativas de desarrollo comunitario, becas para estudiantes de bajos recursos y campañas de limpieza de las costas. A cada logro que alcanzaba, el chico lo celebraba en familia, rodeado de aquellos a quienes más amaba y que le habían acompañado en los peores y mejores momentos. Su casa, antes sencilla, ahora gozaba de comodidades impensables, pero seguía abierta a vecinos y amigos que llegaban buscando un consejo, un apoyo o simplemente la palabra amable de quien nunca olvidó de dónde venía. Las disputas con los familiares del anciano, aunque se había mitigado con el tiempo, no desaparecieron del todo, pues algunos continuaban resentidos por la elección testamentaria. Sin embargo, el chico decidió dejar atrás el rencor y, en un gesto inesperado de conciliación,
Creó un fondo para que la familia del anciano pudiera también desarrollar proyectos que honraran su memoria, invitándolos a participar en actividades filantrópicas y a trabajar en conjunto. Ese acto generoso desarmó a varios de los críticos, quienes finalmente comprendieron que aquel joven no tenía ningún afán de hacer ostentación, sino el sincero deseo de seguir el ejemplo de su mentor. La fama de su labor trascendió las fronteras de su región, y pronto fue invitado a foros y conferencias para contar su historia de superación y solidaridad. Ante un público cada vez más amplio, relataba con emoción el día en que saltó a las olas sin saber que estaba salvando a un millonario, y cómo ese acto cambió no solo la vida del anciano, sino también la suya. Sus palabras inspiraban a miles de personas que buscaban un rayo de luz en medio de la incertidumbre, y demostraban que, a veces, el destino conspira para unir dos almas en un instante decisivo, generando transformaciones profundas e impredecibles. Además de su rol como conferencista y empresario, el chico impulsó la creación de una fundación que llevaba el nombre del anciano y que se dedicaba a diversas causas, becas estudiantiles, apoyo a emprendedores de barrios humildes y financiamiento de proyectos ambientales en las zonas costeras. De esta forma, el legado de aquel hombre generoso continuaba vivo y multiplicándose a través de la mano de quien le había dado una segunda oportunidad de vida. Cada vez que alguien le preguntaba por qué hacía tanto bien, él respondía con la misma humildad de siempre: porque alguien confió en mí cuando el mundo me veía solo como un vendedor de bebidas en la playa. Yo quiero dar a otros la oportunidad de salir adelante, así como me la dieron a mí. Sus acciones hablaban por sí solas, y poco a poco la sociedad empezó a reconocerlo como un referente de altruismo, acercándose a gente de todos los niveles sociales. Para los jóvenes de su antiguo barrio, se convirtió en un héroe local, un ejemplo tangible de que la perseverancia y la buena voluntad pueden derribar barreras aparentemente imposibles. Muchos adolescentes llegaban a sus negocios o a la fundación en busca de un empleo o de orientación, y él, recordando sus inicios, se dedicaba a escucharlos, animarlos y guiarlos hacia un futuro más próspero. Su influencia positiva no se restringía al ámbito laboral. Dedicó parte de los recursos del fideicomiso a mejorar la infraestructura de las escuelas en comunidades vulnerables, ampliar programas de deportes y cultura, y facilitar el acceso a la educación técnica para quienes no podían costearla. Cada logro lo llenaba de satisfacción, pero también sentía una responsabilidad creciente de no decepcionar a quienes confiaban en él. En su vida personal, experimentó momentos de alegría y ternura al compartir con sus padres la posibilidad de viajar y conocer otros lugares, algo que antes parecía impensable. Les regaló una casa más amplia, pero se aseguró de que fuera en la misma comunidad, pues no quería romper los lazos que los unían a sus vecinos de toda la vida. Asimismo, inició una relación sentimental con una joven que admiraba sus valores y que compartía su visión de ayudar a los demás, encontrando en ella un apoyo incondicional en las batallas cotidianas. Sin embargo, dentro de esa prosperidad y alegría, el recuerdo del anciano nunca se borró. Cada aniversario de su muerte, el chico visitaba el cementerio con flores y silencio, y en ocasiones se reunía con sus padres para homenajearlo en una ceremonia sencilla pero llena de gratitud. Allí, ante la tumba, se prometía a sí mismo seguir honrando su memoria, manteniendo viva la esencia de aquel gesto de confianza. Los años pasaron, y con ellos, el muchacho, ahora un hombre hecho y derecho, continuó expandiendo sus proyectos, siempre con la mirada puesta en construir un legado sólido que no se limitara a su generación, sino que trascendiera en el tiempo. Enseñó a sus empleados y aprendices la importancia del amor por el prójimo, recordándoles que, en algún lugar, siempre hay alguien que necesita una mano amiga. De ser un humilde vendedor de bebidas, pasó a ser un modelo de liderazgo compasivo y exitoso, demostrando que no hay obstáculo que la voluntad y la solidaridad no puedan superar. Al final de cada jornada, solía contemplar el atardecer en la playa donde todo comenzó, sintiendo la arena bajo sus pies y recordando el olor de la sal y el rumor de las olas. Cerraba los ojos y volvía a aquel momento decisivo en que se lanzó al agua sin pensarlo, impulsado por un corazón noble que no se detenía ante el temor. Ahora sabía que en aquel preciso instante, su vida se había unido irremediablemente a la del anciano, y que gracias a ese acto de coraje, se había convertido en una fuente de luz para muchos que andaban en penumbras. Su historia, contada y recontada en hogares, escuelas y redes sociales, se convirtió en un testimonio viviente de que a veces un acto de valentía puede cambiar dos destinos a la vez. La playa, testigo silencioso de sus luchas y conquistas, parecía sonreírle con cada ola que lamía la orilla, mientras el sol, perdiéndose en el horizonte, anunciaba que un nuevo día,
lleno de desafíos y oportunidades, siempre estaba por comenzar. Y así culmina la crónica de un simple joven que jamás pensó en riquezas ni en fama, sino en la urgencia de salvar una vida, y que, sin saberlo, acabó salvando no solo un anciano de las garras de mar, sino asimismo de una existencia destinada a las limitaciones. El tiempo y la suerte se alinearon, pero sobre todo fue su corazón valiente que forjó una trayectoria extraordinaria, recordándonos que a veces lo increíble sucede cuando menos lo esperamos, y que la bondad sincera puede transformar el mundo, empezando por un instante de solidaridad en la playa. Si te inspiró esta historia, no olvides dejar tu comentario y compartir este video para que más personas puedan descubrir el poder de creer en sí mismos y en los demás. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.